La frecuencia se distorsiona. Se vuelve dulce, pegajosa y mortalmente fría. Cuando nos alejamos de la seguridad de lo cotidiano y nos adentramos en los pasillos de los supermercados de un Japón que, en los años 80, creía haber alcanzado la cima de la civilización. Hay momentos en la historia en los que el miedo no viene de un callejón oscuro ni de una figura encapuchada, sino de un estante brillante, de una caja de golosinas con colores vibrantes que promete placer y, sin embargo, entrega una agonía silenciosa. Hoy, en Fuera de Registro, sintonizamos la década de los 80 en las prefecturas de Osaka y Tokio, para abrir el expediente del enemigo más esquivo, poético y cruel de la era moderna, el monstruo de las 21 caras. Imagina el zumbido constante de las luces de neón en un Japón que despertaba como una potencia económica imparable. No es un silencio real. Es un ruido blanco compuesto por el murmullo de millones de consumidores perfectamente sintonizados en la frecuencia de la productividad. El sonido rítmico de las cajas registradoras que marcaban el ritmo del progreso. Y el parpadeo constante de los televisores de tubo que pronto empezarían a emitir comunicados que harían temblar los cimientos de la paz social. Pero bajo esa superficie de orden milimétrico y respeto a la autoridad, algo estaba vibrando en una frecuencia de caos absoluto. El monstruo no era un criminal común, era una entidad colectiva. Una sombra con múltiples gargantas que se burlaba de la policía a través de cartas mecanografiadas con un cinismo quirúrgico y cianuro escondido en chocolates de consumo masivo. El aire en las ciudades japonesas de 1984 no era limpio en este registro. Estaba cargado de una tensión eléctrica. Una desconfianza que se filtraba en cada hogar como el monóxido de carbono. Un alto ejecutivo es arrancado de su intimidad más sagrada. Una empresa de dulces ve cómo sus acciones caen al vacío del mercado de valores en una danza de números rojos. Y una figura borrosa aparece en una cinta de seguridad portando una gorra de béisbol y una mirada que parece atravesar el cristal de la lente para observarte a ti, ahora mismo, a través de la pantalla. El monstruo de las 21 caras. El grupo que decidió que su única salida era convertir el acto más inocente del consumo en una ruleta rusa, dejando atrás un rastro de cenizas, deshonra y un silencio que la policía japonesa nunca, en 40 años, ha podido llenar. Nudo, el registro de lo invisible y el asalto a Glico. La historia comienza con una irrupción violenta que rompió el silencio de una noche de marzo. 1984. Nishinomiya. Kazuya Sasaki. El presidente de la gigante Glico. Se encontraba en su casa, buscando el descanso en el agua caliente de su bañera. Estaba desnudo, vulnerable, despojado de su armadura de ejecutivo. Cuando hombres armados y enmascarados irrumpieron en su santuario. Lo ataron, lo amordazaron y lo arrastraron fuera de su hogar ante los ojos aterrados de su familia. El secuestro no fue solo un acto de delincuencia. Fue una interferencia directa en el tejido mismo de la seguridad nacional. Un mensaje de que nadie, por más alto que sea su registro social o su poder económico, está a salvo cuando la frecuencia del mal decide sintonizar tu nombre. Esaki logró escapar 3 días después. Huyendo a través de un almacén oscuro y frío, con los pies sangrando sobre el pavimento, mientras el eco de sus captores resonaba en sus oídos. Pero el monstruo apenas estaba calentando su sintonía. El secuestro fue solo el prefacio, el primer acorde de una sinfonía de terror psicológico que duraría 17 meses. Poco después de la fuga de Esaki, el grupo envió su primera carta oficial,
inaugurando un estilo de comunicación que dejaría a los perfiladores criminales en un estado de desconcierto absoluto. Imagina la oficina de redacción de un periódico de Osaka en la profundidad de la madrugada. El olor a tinta fresca que marea los sentidos. El humo de los cigarrillos que flota como fantasmas bajo las lámparas de escritorio. Y una carta que llega por correo sin remitente, pero con un sello de autenticidad aterrador. A los tontos de la policía. Así comenzaba la frecuencia del escarnio. Se autodenominaron el monstruo de las 21 caras, un nombre robado de las novelas de misterio de Edogawa Rampo, convirtiendo la realidad de un país entero en una ficción macabra donde ellos eran los únicos que conocían el final del guión. Las cartas eran burlonas, cargadas de un humor negro que rozaba la psicopatía. Enviadas con una regularidad que mantenía a la opinión pública en un estado de trance hipnótico, esperando el próximo mensaje como si fuera una profecía. Pero el juego de palabras se volvió una realidad metálica y letal. La frecuencia del azúcar cambió por la frecuencia del cianuro. Imagina los estantes de una tienda de conveniencia a las 3 de la mañana. Luces blancas, frías, que iluminan filas perfectas de cajas de caramelos Morinaga. Golosinas que representaban la infancia y la pureza en Japón. Pero entre ellas, camufladas por la estética industrial, aparecieron cajas marcadas con una etiqueta escrita a mano, con una caligrafía deliberadamente infantil: contiene veneno. Comerás esto y morirás. No era una amenaza vacía. Era cianuro de potasio. Un compuesto que bloquea la capacidad de las células para procesar el oxígeno, provocando una asfixia interna mientras el sabor dulce del chocolate todavía permanece en la punta de la lengua. El aire en esos supermercados debió volverse irrespirable. Imagina a una madre observando con una desconfianza microscópica la golosina que su hijo pide con los ojos brillantes. Imagina a un empleado revisando con manos sudorosas cada sello de seguridad, cada milímetro de papel aluminio, buscando la marca invisible del monstruo. El grupo no necesitaba estar allí físicamente para causar un colapso nervioso masivo. Ellos habitaban en la infraestructura misma de la sociedad. Eran un virus que se manifestaba a través de la logística, el marketing y la confianza del consumidor. Habían hackeado el corazón del milagro japonés. La frecuencia del sacrificio, el hombre de los ojos de zorro. Llegamos a la estación de tren de Kioto. Un nodo de concreto donde la gente se mueve como sombras mecánicas. Un oficial de policía, encubierto bajo una identidad civil, espera con un maletín lleno de dinero para una supuesta entrega que el monstruo había exigido. Es una noche de lluvia fina, persistente. El oficial observa a un hombre que parece estar fuera de sintonía con la multitud. Un hombre que no mira el reloj ni el tablero de salidas, sino que observa el maletín con una intensidad animal. Es la mirada del hombre de los ojos de zorro. Esta mirada no pertenecía a este registro. Era una mirada fría, desprovista de empatía, que observaba desde una distancia existencial y que luego, con una calma aterradora, se disolvió entre la multitud sin dejar rastro biológico. En los videos de seguridad de las tiendas Morinaga, la imagen se repetía, una figura granulada en blanco y negro. Un hombre de mediana edad, con una gorra de béisbol hundida hasta las cejas, colocando cajas en los estantes con una parsimonia que parecía ensayada por un fantasma. Cada vez que la policía creía tener un patrón, el monstruo cambiaba la frecuencia. Cambiaban de objetivo, de empresa, de tono. Eran una interferencia constante que el radar del sistema no podía localizar. La estática del pánico empezó a devorar a quienes tenían la misión de detenerla.
El superintendente Soji Yamamoto de la policía de Shiga era un hombre cuyo registro de vida estaba basado en el honor, la disciplina y el servicio impecable. Pero durante meses, Yamamoto tuvo que leer las cartas del monstruo burlándose de su incompetencia, ridiculizando a sus agentes en la prensa nacional. La sintonía del fracaso se volvió para él un zumbido insoportable en los oídos. Una nota discordante que no lo dejaba dormir ni encontrar la paz. En agosto de 1985, Yamamoto decidió que su frecuencia debía apagarse para limpiar la deshonra. Se dirigió al jardín de su casa, bajo el cielo nocturno de Japón. Se roció con combustible y encendió un fósforo. Imagina la escena, el olor a gasolina mezclándose con la humedad de la tierra. Y luego el estallido de luz. Una pira humana en medio del silencio suburbano. Un sacrificio final ante el altar de un enemigo que no tenía rostro pero que poseía un poder absoluto sobre el espíritu nacional. Yamamoto no se quitó la vida por cobardía. Lo hizo por un código de honor que ya no podía sintonizar con la realidad de un enemigo que jugaba con reglas invisibles. Cierre, fuera de registro. Tras la muerte de Yamamoto, el monstruo envió su última comunicación. Fue una carta casi respetuosa, si es que la maldad puede mostrar respeto. Yamamoto murió como un hombre. Escribieron. Así que decidimos dar nuestras condolencias. Decidimos dejar de torturar a las empresas de alimentos. Y entonces, como si hubieran terminado una función teatral, anunciaron que se retiraban del registro activo. Dijeron que tenían muchas cosas que hacer como hombres malos y que era divertido llevar esa vida. Desde aquel día de 1985, el monstruo de las 21 caras desapareció en la estática de la historia. No hubo arrestos, no hubo confesiones, no hubo un cierre oficial. El caso prescribió, dejando una cicatriz abierta en la psique de Japón. El expediente sigue ocupando estanterías polvorientas, estirando su sombra sobre miles de páginas de testimonios inútiles. Pero en el mundo de lo tangible, su impacto cambió para siempre la forma en que el mundo consume. Los sellos de seguridad que hoy rompes mecánicamente. Las cámaras que te vigilan en cada pasillo de la tienda. Son el registro vivo de una paranoia que nunca llegó a sanar del todo. La próxima vez que abras una caja de dulces y sientas ese pequeño alivio al comprobar que el sello está intacto. O cuando sientas que alguien te observa con demasiada fijeza desde el otro lado de un estante en un supermercado a medianoche. Recuerda al monstruo. Recuerda que la realidad es una frecuencia que puede ser hackeada por cualquiera que tenga la paciencia de volverse invisible y la crueldad de usar el azúcar como un transmisor de muerte. La sombra del hombre de los ojos de zorro todavía camina por las calles de Osaka, disuelto entre la multitud, esperando el momento en que volvamos a confiar ciegamente en nuestro orden para volver a sintonizar el caos. Apaga la luz de tu habitación. Siente como el silencio de la noche se vuelve dulce, denso y extrañamente pesado sobre tus hombros. Y espera. Espera con todas tus fuerzas que lo que sintonices mañana no sea la voz de las 21 caras. Soy la voz que te acompaña en esta búsqueda. La voz que narra lo que el sistema prefiere dejar en la estática. Y este expediente sobre el enemigo invisible de Japón ha quedado sellado. Archivado. Y, para siempre, fuera de registro.